En 1791. Realmente en 1791 empieza lo que es el proyecto y demás. Un proyecto mucho más ambicioso de lo que vemos hoy día. El proyecto inicial tenía incluso dos plantas, porque en la parte de arriba iban las oficinas, en la parte de abajo eran lo que eran los puestos. Se le conoce como la plaza en Puerto Real porque realmente lo que hay en el centro, que lo que se va a recuperar ahora es una gran plaza que comunica tanto la calle Soledad con la calle Nueva. Tú entrabas por aquí, entrabas a la plaza, que es donde estaba alrededor los puestos que se montaban, y salías por la otra calle. Para hacer la obra, el ayuntamiento tuvo que expropiar el edificio que había aquí previamente. Eso le llevó a una deuda que estuvo prácticamente 100 años pagando lo que nosotros las viviendas anteriores y la propia construcción del mercado. En 1791 empieza el proyecto de Torcuato Benjumea, que es un arquitecto, un catalano, uno de los principales o el principal en aquel momento en la provincia de Cádiz, los clásicos por ahí ven, que ya lo pueden dicho de la historia, y si bien el proyecto de Torcuato Benjumea, él es el arquitecto, realmente no es el que está a pie de obra, el que ejecuta la obra es Antonio Benjumea, que era un maestro larista, nacido en Madrid de Andalucía, en Sevilla, un pueblecito de Sevilla, que llegó aquí para hacer la primera traída de agua a Puerto Real, la canal del agua y demás, en los años 70 del siglo XVIII, y que ya se queda en Puerto Real como maestro larista y hace las obras más importantes del Puerto Real de la época, fines del siglo XVIII, principios del XIX, la ejecuta Antonio Benjumea. Esta es una obra de él. Como digo, pues acaba en el año 1801, 1802 cuando acaba la obra, aunque 2 años antes, 1800, ya está funcionando como tal. La idea de crear un mercado de abasto viene un poco de lo que eran las ideas ilustradas del momento del siglo XVIII. Los mercados hasta ese momento, la venta se hacía en la calle, en cualquier sitio, de una manera un poco desorganizada, con el riesgo de salubridad y también el problema que supone para el ayuntamiento de control económico también, los impuestos que tenían que pagar. Entonces, para salvar ese problema, deciden crear un mercado, más o menos en la época en la que se empiezan a crear estos mercados. Un mercado donde estuvieran alojados todas las que eran los puestos, sobre todo de venta de productos de primera necesidad, pescado, carne, queso, y poco más lo que vendían, hortalizas, fruta y demás. Y al mismo tiempo tener un control para el tema de salubridad, tener un control que fuera salubre lo que era lo que vendían, y también para tener una mayor facilidad a la hora de cobrar los impuestos que se imponían en cada uno de estos productos. Con esta idea del mercado de abasto empieza a funcionar en ese momento, y desde hace ya por 223 años, por lo cual pues cuando vinieron los 100.000 de salud se encontraron un mercado prácticamente nuevo, salvo con el daño que le pudieron producir las tropas napoleónicas cuando invadieron Puerto Real entre 1810 y 1812, no se destruyó del todo y por lo menos permaneció y ha permanecido todo. A mí me toca la parte artística. En ese momento dominaba el neoclasicismo. Hay el neoclasicismo en la vuelta al mundo clásico, y lo que hace es hacer un homenaje al mundo romano, que tiene como elemento fundamental el medio. Utiliza elementos clásicos de la arquitectura de la bahía de Cádiz, sobre todo la piedra, que es más que la base geológica de está compuesta de un elemento sedimentario que en un momento que sube o baja el nivel del mar, aflora, que con el sol se consolida y se convierte en el elemento de cantera más utilizado en casi todas las casas, viviendas y elementos arquitectónicos de toda la bahía. Y bueno, aquí tiene 27 planta rectangular, sí, 7 arcos por este lado, de planta cuadrangular rectangular, y 5 por la calle de Soledad. Y lo que es muy simple, tiene una parte que está abovedada, pero tener en cuenta que en ese momento fundamentalmente la plaza, como él ha comentado, es un espacio abierto y los puestos no eran puestos estables, eran puestos de venta y de compra. Entonces había unas condiciones higiénicas que permitían que los productos tuvieran una salubridad y también un criterio económico para control del ayuntamiento para cobrar los impuestos a los vendedores. Entonces es el mantivo en uso continuado desde 1800, es decir, tiene 223 años, y tiene también un arquitecto que es Torcuato Benjumea. La iglesia de San José la hace su padrino, que es Torcuato Cañón,
Los dos grandes arquitectos neoclásicos en la bahía son los Torcuato Tallón y su ahijado Torcuato Benjumea, y son los constructores, por ejemplo, en Cádiz, de la cárcel vieja, del Hospital San Juan de Dios, de casi todas las grandes obras arquitectónicas de finales del siglo XVII y principios del XVIII son hechos por los Torcuato. Entonces, está muy bien estructurado. Si alguien quiere informarse mejor, hay una tesis de un profesor de la Universidad de Sevilla que habla de todas las obras de tanto de Torcuato Tallón como de Torcuato. Que tengáis en cuenta que hubo una pretensión primera de colocar un piso superior que no pudo ser por el monte y que después, de todas maneras, le da un cierto encanto al edificio. Cuando vuelva el pescado y las verduras aquí, recordéis que está ahí en un edificio que lleva 220 y tantos años funcionando con la misma función que se creó. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Podéis hacer preguntas? Podemos hacer algo más interactivo, si queréis. La piedra opcionera en Puerto Real comienza de lo que yo conozco por Parque de las Canteras, comienza a explotarse en torno al año 1635 y con una finalidad militar. Si aquí había otras canteras previamente, con las que se hacen otras obras, por ejemplo el Museo de San Sebastián, y era un tipo de piedra diferente. Cantera que se va cerca de lo que es el término municipal de la frontera y tiene un tipo de piedra que llaman de martelito. No tiene nada que ver con la piedra opcionera. Entonces, esas canteras se agotan justo en un momento en el cual la bahía de Cádiz se está fortificando después de la invasión y el saqueo anglo-holandés de finales del siglo XVI. Construcción de puentes del castillo de Puntales, del puente de Matagorda, de la muralla de Cádiz, y necesitan piedras. Y empieza a explotar precisamente con esa finalidad lo que es actualmente el Parque de las Canteras de Puerto Real, que de donde se sacan estas piedras en torno a los años 30 del siglo XVI. Y se prolonga hasta prácticamente la llegada de los franceses, hasta el siglo XIX. Sigue produciendo piedra durante 200 años, produce piedra opcionera lo que es la opcionera. Con esta piedra se construye no solamente los edificios de Puerto Real, sino también de la muralla del vendaval de Cádiz, también está con la piedra de la cantera de Puerto Real, la carrata y un montón de edificios que se ejecutan de Voy a palmera podía poner la tope. Bueno, empezamos, ¿vale? Os cuento un poco. Este para mí es uno de los edificios más emblemáticos de Puerto Real. Sin fe mío, porque no lo veo, no lo fuera, de los que más cariño le tengo y aparte de los que tengo más estudiados. Yo hace 3 años en la revista de estudios puertorriqueños y Matagorda hay un artículo de unas 30 páginas donde cuento la historia de la Pititorre desde que no existía, desde que esto era simplemente una cantera y un acantilado al mar, hasta el siglo XIX, final del siglo XIX. Por lo cual, si queréis profundizar un poquito lo que les decía, ahí lo tenéis, ¿vale? Podéis consultar gratuitamente por internet. Os cuento. La Pititorre refleja realmente lo que es la historia de Puerto Real, los buenos momentos y los malos momentos. Es como una imagen de Puerto Real. Nace o surge en el año 1722, que es cuando se coloca la primera piedra para construir la Pititorre. Y lo hace en un lugar, como era toda esta parte, prácticamente desde el Callejón del Arco hacia acá, en aquella parte del teatro principal hacia esta parte, allí lo que había era la Almona, que era la fábrica de jabón de Puerto Real. Desde la Almona hacia esta parte, hacia la parte ya que se daba salida al Trocadero, no había absolutamente nada hasta el año 1700. Pero en ese momento cambia un poco la cuestión porque el Trocadero cada vez comienza a tener más importancia, sobre todo a raíz de la llegada de la Casa de la Contratación a la Bahía de Cádiz. En 1717, Puerto Real se va a convertir en lugar donde van a vivir muchísimos militares, muchísimos burgueses relacionados con la carrera de indios. Y muchos de ellos tendrán sus almacenes y sus
medio de vida en lo que era el Trocadero, donde se reparaban navíos, donde salían flotas a India y donde era realmente lo que es el gran puerto de esa carrera de India, es el Trocadero en esos momentos. Eso va a suponer que Puerto Real va a crecer muchísimo y va a venir muchos comerciantes y muchos militares pidiéndole al ayuntamiento tierras para construir, porque Puerto Real tenía un privilegio desde la época de los Reyes Católicos, desde la fundación, que eran las tratas de tierra. Tú eras vecino de Puerto Real, ibas al ayuntamiento, solicitabas una tierra para construir casa, campo para cultivar o incluso para hacer una salina y el ayuntamiento te lo daba. De esa manera, la persona que va a construir este edificio, que es Juan Tomás Timón, se llama, es un nacido en España pero de descendencia genovesa. Los Timón era una familia que estaba asentada en Puerto Real desde finales del siglo XVII. Su padre era Jacome Timón y ellos se dedicaban precisamente a administrar y explotar lo que era la Almona. Ellos en sus documentos te hablan de cómo comercializaban incluso el jabón de Puerto Real, de la Almona de Puerto Real, llegaba hasta Suecia en aquellos momentos. Y en Suecia se lavaban en aquel momento con jabón de Puerto Real. Y jabón de Puerto Real que hacían los que hicieron la pititorre. Pues este Juan Tomás Timón, en el año 1722 pide la data de tierra, el ayuntamiento se la da y empieza a construir en un lugar donde lo que te comenta que había era simplemente una cantera y algunas huertas, una cantera de piedra y algunas huertas. Y el mar que llegaba justo hasta la tierra, la misma fuerza de la tierra. Pero se encuentra con un problema, y el problema es que cuando ha iniciado la obra, a los pocos meses, los frailes mínimos de la Victoria, del convento de San Francisco de Paula, la iglesia de la Victoria, le paran la obra, van al ayuntamiento, paran la obra y le dicen que, hombre, que ahí no pueden construir porque es que este solar no es del ayuntamiento, es de ellos. Y empieza un litigio que tarda un par de años en solucionarse y que incluso esta orden, la iglesia, prohíbe a Timón seguir construyendo bajo pena de excomunión. Se le pone una piedra más, y finalmente se demuestra de que era cierto, de que pertenecía al convento de la Victoria, con lo cual este Juan Bautista Timón, que había obtenido de manera gratuita lo que era la concesión, ahora tiene que pagarle al convento lo que era la propiedad. Y eso hace, ¿no? Se lo compra y construye lo que es el edificio. Este hombre, dedicado sobre todo al comercio, como buen genove que era, de familia genovesa, llega un momento que cambia su modo de vida. Le entra una crisis de existencia y se va a un convento de Arcos de la Frontera y deja su vida terrenal. Y para mantenerse en el convento lo que hace es vender la pititorre y el que la compre, que le paga al convento, le paga a él anualmente una cantidad para él vivir muy bien en el convento. De hecho, el convento es uno de los principales mecenas de ese convento de Arcos. Y quien compra la pititorre es otro personaje muy importante en la época, que es el primer marqués de Mérito, Tomás Micón y Cambiaso, otro genovés, el que compra la casa. El hijo, por ejemplo, de este, que también fue el propietario del primer marqués de Mérito, cuando fallece pasa a sus herederos y uno de sus hijos, por ejemplo, era amigo íntimo de Haydn. La siguiente palabra el es el que hace de intermediario con el músico para que hiciera las 7 palabras que se representan todos los... Haydn está vinculado también de esta manera a la pititorre también de bueno, se convierte también en esto, no la habita lo que es la pititorre, sino que la tiene arrendada a una familia de comerciantes franceses que son los Archambault, pero también eran cargadores a India y una familia muy importante también. Todos estos tenían almacén en el Trocadero. La pititorre no está hecha de esa manera, es el único ejemplo que queda de torre vigía al estilo gaditano, donde tiene aquí 4 cuerpos, que cuando vienes por la calle Santo Domingo tú ves solamente como 2 alturas, pero porque aquí bajas lo que era toda esa pendiente que llegaba hasta el mar, bajas y tienes 4 cuerpos, ¿no? Desde arriba lo que ves directamente es el caño del Trocadero, lo que estás viendo, que es la visión que tenían sus propietarios de las otras propiedades, como esto documentalmente he demostrado que Timón y el Marqués de Mérito tenían almacenes en el Trocadero. Luego llega lo que es el periodo ya de no esplendor de Puerto Real, invasión napoleónica, la casa pues sufre su destrucción, parte de destrucción también, se convierte en casa de vecinos durante el siglo XIX, hasta que finalmente ya a finales del siglo XIX, año 1860-70,
lo compra otra familia importante, que eran los Gordon de Jerez de la Frontera, que tenían bodegas y demás. Esto José Gordon, era el que lo compró. Descendían de escoceses y mantendrán la propiedad hasta el principio del siglo, con lo cual vemos en este edificio pasar realmente pues desde genoveses, franceses, escoceses también, con lo cual reúne una historia no solamente puertorriqueña o gaditana, sino también de muchas de todas esas colonias que vivían en Puerto Real la mayoría, porque Puerto Real en el siglo XVIII era una ciudad cosmopolita, donde encontramos personas de todas las nacionalidades prácticamente y donde tenía una riqueza cultural muy importante. La pena es que esta no era la única torre vigía al estilo gaditano que había en Puerto Real, había otra, pero la única que se conserva hoy día en estas condiciones, lastimosamente, ¿no? Que podría estar mucho mejor, pues es esta. Hoy día, ¿quién es propietario? Es de propiedad privada, de una familia de Puerto Real que vive actualmente. Claro. Si estuviéramos, creo que es María Alta, ¿no? Si hubiéramos estado hace 200 años, tendríamos que haber venido con el neopreno. Es decir, que hasta aquí llegaba el agua. Para que os hagáis una idea, hay fotos de principios del siglo XX en donde se observa que ha habido un relleno mediante escombros en la parte delantera y se observa a personas aquí paseando por el. De hecho, todas estas casas de la ribera de Puerto Real, muchas de ellas, tenían hasta sus propios pequeños puertos, con su propia salida, la fuerte de mar, con su propia salida a lo que era el mar. Con esta independencia que podía tener ya el propietario para directamente salir al mar desde prácticamente la puerta de tu casa. Una especie como de Venecia, pero en ese sentido, ¿no? Que tiene su propio embarcadero. Miami. Miami de la época. Miami Beach. Bueno, la cuestión, pensar también una cuestión, Cádiz eran 4 kilómetros cuadrados, llegó a tener 60, 90 mil habitantes, lógicamente necesitaba que el crecimiento de la población, espacio como Puerto Real. También tener en cuenta que el puerto de Cádiz es un puerto de hace un siglo, que cuando se excava, cuando yo recupero a De la Cura llegando a Cádiz, aquello era como la caleta. De la Cura llega en la PER, se tiene que cuidar la punta de San Felipe y en barcas pequeñas tienen que llegar al Castillo, que además gritaban a cualquiera de los barcos grandes que llegaban en medio de bahía, se lo llevaban. El gran puerto de Cádiz era el puerto del Trocadero, que ahora no veis prácticamente nada, pero tenía sus almacenes, pues, tenía un canal y tenía un puerto natural. Pues, era como un segundo Puerto Real realmente. Allí había herrería, había su capilla, baluarte del cultivo, era lo pequeño. Por desgracia ha desaparecido, tampoco tenemos muchas imágenes del puerto del Trocadero, pero es el puerto de la bahía, el gran puerto de la bahía, porque era el que tenía más calado para que los grandes barcos, sobre todo a partir de que los galeones pues, tenían que venir en conjunto con para evitar el ataque de los piratas, pues tendrían cada vez más. De hecho, había hasta un negocio de compraventa de navíos. Estos días que en el archivo histórico provincial me encontré la documentación de navíos de gran porte, de genoveses o de franceses y de holandeses, que paraban en el Trocadero y ahí había un negocio de compraventa de barcos, que llegaban otros y se los compraban. En el siglo XVII, ya estamos hablando de 1650 más o menos. Así que ya en esos momentos, la importancia que tenía el Trocadero de que tenían barcos prácticamente de toda Europa, hacían sus negocios y luego algunos de ellos se descendían del barco y lo compraban. Ten en cuenta que la partida de Colón, en uno de sus viajes, teóricamente es de Cádiz, pero es del Trocadero, es decir que también Colón era genovés. Los genoveses están aquí ya documentados en recientes investigaciones desde la época musulmana. Los genoveses eran los fenicios de la época, de tal manera que eran los grandes comerciantes y no le importaba el criterio ideológico de los que convivían con ellos. Es decir, que durante la época andalusí ellos ya estaban viviendo en la bahía de Cádiz. Entonces eran los grandes negociantes que pues lógicamente se adecúan a las pretensiones del comercio que existía en ese momento. Por lo tanto, los nombres, habéis escuchado Cambiaso, hay un patio Cambiaso, hay gente por aquí de la isla, el molino Zaporito, y hay muchos
nombres gaditanos, Rossetti, Grimaldi, etcétera, que son de origen también genovés fundamentalmente. Para que os hagáis una idea, comerciaban con el Mediterráneo, pero también con la parte africana, tanto de la costa atlántica, pero llegaban hasta, como ha dicho, hasta Suecia. Es decir, los suecos eran suecos ya de la época, y tener en cuenta una cosa, que los chinos, que ya eran chinos en aquel momento, la única moneda que aceptaban era el real de plata español. Por lo tanto, los suecos, que eran más inteligentes que nosotros, en la casa de Camorra tengo yo un personaje que se llama Gant, que era el que abastecía la marina española de madera, y que por lo tanto era el Ikea de la época, sueco y de madera. Gant se enamora de una gaditana. El intercambio, que era lo que comentabas, intercambian esta gente por madera. Efectivamente, entonces Gant lo que hace es consigue reales de plata, viene con los barcos desde el Báltico con madera, barcos que, por ejemplo, para los mástiles grandes son barcos de una especialización tremenda, porque tenían que traer árboles que no había en la península ibérica, y este hombre se enamora de una gaditana y vive en Cádiz, uno de los creadores de la casa de Camorra. Y lo que hacía es que los barcos que llegaban a Cádiz después seguían hasta China por las costas africanas, con los reales de plata español, y traían desde China pues la seda, la pólvora y todos los elementos, con lo cual hacían un viaje de ida y vuelta. Ten en cuenta que los suecos eran pocos, eran 600.000 nada más, Ava y 236 pero que para que os hagáis una idea de la importancia que tenía el comercio en la bahía de Cádiz, y el puerto no era el puerto de Cádiz, era el puerto de Cádiz. Lo que os quería comentar en parte de historia del arte es la construcción que hay típica en Cádiz. La construcción típica de Cádiz es la casa burguesa, que tiene normalmente 3 cuerpos. El cuerpo bajo, que es donde está la parte comercial, donde está el comercio, con un cuerpo añadido, donde se colocan las asesorías, la parte, digamos, de oficina. Hay un primer cuerpo más amplio, que es el que donde vive la burguesía, los dueños de la casa, y la parte superior suele vivir el centro, ¿vale? Pero se permitía una trampa legal, que era urbanísticamente todo estaba medido, no se podía construir a una mayor altura, dependiendo si daba una calle o daba una plaza, pues las alturas eran mayores o menores, pero permitían la construcción de una torre por casa puerta. ¿Vale? En Cádiz hubo 160, actualmente hay 133. Es un elemento urbanístico único de la bahía de Cádiz. ¿Y qué es lo que pretende? Desde ahí arriba ver la llegada de los barcos. ¿Para qué? Muchas veces para impulsar que los productos que tenemos en stock, sí, desde Cádiz se ven algunos a la altura de Trafalgar, se vio la batalla de Trafalgar, en los días perfectos, incluso hasta se ve África, entonces se veían venir los barcos, tardaban 48 horas en llegar, y entonces lo que hacían era, lo que tenían en stock lo ponían a la venta para dar salida a sus productos, y los almacenes tenerlos más mejor provisto, ¿no? más libre para la se sigue utilizando la misma figura como la parte superior, por una torre típica, que es un tipo de elementos típicos de la construcción de la bahía de Cádiz. Os comento que el amigo de la Prado estuvo en Cádiz en Sevilla, le encantó las torres miradores, lo llamaba Almenas. Entonces, cuando 6 años después de estar en Cádiz, dicen que pinte un cuadro que está ahora mismo en un museo norteamericano, para que el encuentro de los reyes católicos con Colón, que es en Barcelona, lo que hace es pintar en una escalinata a los reyes católicos, Colón subiendo la escalinata, y al fondo los torres miradores gaditanas. Él creía que las torres miradores eran un elemento urbanístico de todo el Mediterráneo español, y entonces se ve claramente que la influencia que tiene de la nueva le permite pintar unos cuadros que son claramente esa gaditana que se conoce a través de una imagen anacrónica, en el sentido de que él se conoció lógicamente ni a los reyes católicos, pero le coloca 2 torres miradores que en Barcelona estoy seguro que no hubo nunca. Bueno, tercera parada, subimos. Bueno, hay preguntas, sí, vale. ¿Cuándo fue la última vez que vivieron personas aquí? Muy reciente. Muy reciente. ¿Viviendo?
Ha habido casas de vecinos, 42 familias. Pedí a la actual propietaria, o bueno, la hermana, le pedí la posibilidad de entrar, pero las condiciones son fantásticas. El tema es que me dijo que hay momentos en que a mí me llegó el tiempo. Vivía aquí, entonces era casi una corrala, era un sentimiento de casas de vecinos con un patio común y con hemos colocado a la familia de pescadores viviendo ahí. Ahí hay unos personajes que son espías y contraespías que a partir de ahí, bueno, y Angulema nos unimos para que vea el campamento francés que estaba, no, el campamento francés no estaba en la aldea, estaba aquí atrás. El gallinero donde estaba el campamento. Ahí había un baluarte que le pone el nombre de Angulema y es de donde se organiza toda la toma del trocadero. Desde ahí inicia lo que es la gran trinchera que va desde Puerto Real, desde el gallinero, hasta el caño de la Cortadura. Una trinchera de varios kilómetros, porque este era un campo abierto, no como hoy día, que yo era el llano de la Vega, se llamaba. Un campo abierto que no podía llegar hasta allí porque con las baterías de ellos y los cañones de ellos no podías avanzar. Entonces el ejército francés, como llega a la Cortadura a través de una trinchera de un par de metros de alto y un metro de ancho, lo más grande, que llega hasta la Cortadura. Uno a uno van llegando allí hasta que... ¿Es verdad que el caño de la Cortadura lo hicieron los militares de Puerto Real? No, sí, ¿no? Pues participaron gente de Puerto Real, pero en la mayoría, el caño de la Cortadura era una idea que se tenía antes de la llegada al ejército de Napoleón. Pero cuando le van a meter mano, no les da tiempo, porque ya lo tienen encima, con lo cual cuando se va el ejército napoleónico en el verano, septiembre prácticamente de 1812, inician del tirón lo que es esa obra para convertirla en la gran defensa de Cádiz, la de Puerto Real. El caño de la Cortadura es la defensa, además lo paga Cádiz, lo paga Puerto Real. Es la gran defensa que dividía lo que era la península de Matagorda o del Trocadero, la convierte en una isla. Porque a partir de ahí ya al principio era un caño, era una obra de ingeniería realmente importante. Estamos hablando de 1 kilómetro y algo de largo, tenía en principio 80 metros de ancho, más 5 metros de profundidad. Y después queda un poco, se va colmatando, una zona que se colmata fácilmente, pero en principio era una obra importante con diferentes baterías apostadas, desde la cual hacer imposible que tú pudieras acceder porque lo del frente era un campo abierto, como os digo. Cualquier ejército que llegara por allí, cañoneaba y te lo llevaba por delante. Lo construyen entre 1812 y lo terminan en 1813, tarda prácticamente un año. Empiezan con prisioneros de guerra, es por lo que empieza la caña de la Cortadura a realizarse. Van contratando gente también. Dentro de esas personas que contratan, se estaría en la lista de quienes están procesadas y mucha gente de Puerto Real que participan haciendo que toda la obra realmente era un militar que era la Puerto Real de una construcción del caño. Hay una relación de quienes intervienen en la obra, pero que simplemente es seguro que aparte de estos prisioneros eran miles de personas que trabajan allí durante ese año. Realmente la batalla se tenía que haber llamado la batalla de la Cortadura. Ten en cuenta que como no había tampoco dinero, en vez de 5 metros de profundidad se quedaron 1,5 metros, con lo cual en marea baja Están con el agua al pecho. Lo veis de Cortadura, se ve claramente. Pasáis por encima de El autovía San Pedro, lo que es la ministra, pues el caño Pues de la decíamos la Cortadura, entonces ese caño... Sí, ese caño, este llega. es conectar la bahía con el río San Pedro. Esta es lo que es, conectan el caño del Trocadero, que tira para allá, conecta el caño del Trocadero con el río San Pedro. Unen los dos, el río San Pedro con el caño del Trocadero. Y crea ese caño oficial que es la Cortadura. General Motors llegaba hasta ahí, antes había también el cuartel de la Guardia Civil en una de las partes. Ese sería realmente el caño de la Cortadura, la batalla sería el Eso todavía, lo que es la parte de la ministra, debo decir, el monte este grande que hay, este monte se llama porque la parte superior estaba la placenta de este monte cereal es artificial, está hecho con el relleno que sacan de la Cortadura, lo vierten ahí y sobre este monte es lo que montan la placenta. Esa misma visión de ese lado es lo que se dura en todo el caño. O sea que hoy día se conserva solo ahí, porque en el resto del kilómetro y pico se ha modificado completamente. La estructura del la carretera,
no cruzaba ninguna carretera, y el único paso que había era un puente de barca a la altura del Molino de Guerra, que es lo que había, y poco a poco se van haciendo los últimos. Ahora mismo hay creo que hay 5 o 6 carros por encima de lo que es la La siguiente parte será subir por la calle ancha para Ya, si queréis, porque ya no Ahora vamos para allá, ahora vamos. Ah, que va es la de Fernando Cetino. Comentaros que nos ha comentado el ayuntamiento a través de Antonio Hermida que parece ser que se va a digitalizar y que va a haber una edición aparte de los 2.500 parece ser que se va a digitalizar. Nosotros somos autores y vuelvo a repetir, yo por ejemplo tengo 5 ejemplares nada más, cada uno tenemos 5 ejemplares. No pedís no porque no tenemos, si me están pidiendo mi familia. Entonces la intención yo creo que si se digitaliza además va a tener una posibilidad amplia, además prácticamente está digitalizado. Aprovechamos esta vista, en la que aparece en la viñeta, ¿no? Estamos exactamente por donde viene el carruaje con Fernando VII montado cruzando Puerto Real. Juan Luis decía que no era esta calle, que podía ser otra calle. La calle que realmente coge la comitiva, ahora sabéis que Fernando VII lo van trasladando a medida que el ejército del francés, de los 100.000 de San Luis, va progresando en España, van trasladando al rey, igual que se hizo en el 12, en el 10, desde Madrid a Sevilla y luego desde Sevilla a Cádiz. En Sevilla, para quitarle un poco el poder ya, lo declaran como demente, como loco, y de esta manera pueden manejarlo a todo y lo llevan hacia Cádiz. En este camino, además, Fernando VII escribe un diario, y él va escribiendo un diario de cómo va haciendo su viaje, su traslado. Y comenta cómo era mal recibido en casi todos los pueblos, que la gente lo insultaba, que un poco, tanto a él como a la comitiva, y que no fue para nada un traslado en carreta, en carroza en este caso, en pleno casi verano, en el mes de junio, con lo cual fue bastante ingrato. Pasa por Puerto Real, lógicamente, y por donde pasa es por la calle Real, que por eso tiene ese nombre de calle Real. Era el camino real que comunicaba Cádiz, pasando por la isla de León, con Madrid. Nacional Cuarta de todavía, ¿vale? Pues esta era. Cruza por aquí, es decir, cruza por esta misma esquina, cruza lo que es la carroza, por donde tenía que cruzar. No baja por la calle ancha, a no ser que se le antojara ahí a lo mejor para comer un pescadito, que no lo sabemos. Creo que iba el domingo. Y después subió otra vez. Era domingo 15 Pero es de cierto junio. que Fernando mediodía. VII pasa por Puerto Real la comitiva, no sabemos si fue bien tratado o maltratado porque no aparece documentalmente en ningún sitio, pero cruza por aquí, ¿no? Y eso queremos pues, mostrar lo que quizás de su transitar por la calle Real, pues el elemento más emblemático que podemos ver como es la torre de la Piedra de San Sebastián. Sí, no, la cuestión es que es cierta, es decir, cuando el rey pasa por aquí no es rey, porque se la había declarado demente, y si lo leí, que yo estoy loco, no sé qué, es cierto, no era rey, porque la Constitución de Cádiz permitía a través de un artículo colocar al jefe del Estado fuera de la potestad, porque no quería irse de Sevilla. Entonces lo que hacen es que lo declaran Mahara, oficial, y lo que hacen es que lo trasladan por la fuerza. Y Juan Luis le ha puesto una cara de cabroncete impresionante, creo que además plenamente reconocible. La esposa es la tercera esposa de Fernando VII. Yo a mis alumnos, pues a veces cuando no atienden le meto alguna idea que son también ciertas, pero que son más atractivas. Tenía un problema y es que lo tenía muy grande, macro no sé qué. Es cierto, tenía un cojín especial para la fornicación, es decir,
Con las 3 primeras esposas no tuvo hijos, lo achacaban a la grandeza de su miembro. Con la cuarta, que fue, además era su sobrina, es decir, se casó con la hija de su hermana. Con la cuarta tuvo a Isabel y a Luisa Fernanda. Pero bueno, que la cuestión es que sepáis que Fernando VII tuvo 4 matrimonios, el tercero era María Amalia de Sajonia. Os he puesto una biografía de Antonio María Esquivel en la primera parte, y como francés, en vez de poner Angulema, que está muy reconocido y en todos sitios se puede obtener información, os he puesto como francés. Era una alianza internacional, no vinieron los 100.000 hijos de San Luis. Yo cuando le explico a los alumnos 100.000 hijos de San Luis, le digo, este hombre nada más que trabajó para los... San Luis era un rey medieval para hacer una actividad de creación de 100.000, además cuántas mujeres debió tener para 100.000 hijos, ¿no? 100.000 hijos de San Luis porque eran 90 y tantos mil soldados, pero no solo vinieron franceses, vinieron miembros de la Santa Alianza, los que triunfaron en Waterloo, otra vez, para derrocar a Napoleón, ¿vale? Entonces, entre los que viene un personaje que es Carlos de Cerdeña, que fue durante un momento regente de Cerdeña y el que pone la Constitución de Cádiz en Cerdeña. Lo que pasa es que lo quitan y es la misma persona que pone la Constitución de Cádiz en Cerdeña, viene con las tropas francesas a quitar la Constitución de Cádiz en España. Y además después se convierte en el abuelo del futuro rey de España. Cuando eliminan a Isabel II, cuando eliminan a los Borbones, pues ponen como rey democrático a Amadeo I de Saboya, que era el tercer hijo de su hijo mayor, de Víctor Manuel II. Es decir, que es un bucle, y empiezo a analizar por qué viene, no solo un poco para preparar el camino por si él, que después fue nuevamente rey de Cerdeña, para que el resto de las potencias de la Santa Alianza lo aceptaran como nuevo rey de Cerdeña, sino también porque la madre de Carlos de Saboya era familia de Amalia de Saboya. Entonces, un poco para preservar la figura de la esposa de Fernando VII, que era miembro de la familia de la madre de Carlos de Saboya. Es un bucle ahí un poco extraño, pero he preferido poner a Carlos de Saboya, que también es representado por un pintor francés que pinta Angulema, no me acuerdo ahora el nombre, y que se llama Carlos en la batalla del Trocadero con una bandera borbónica, Entonces, el problema es que la calidad de la imagen que conseguimos no era muy buena y aparece muy pequeñita, pero el abuelo del futuro rey de España, que va a derrocar a los Borbones, es Carlos de Cerdeña, que es el que colabora con Fernando VII, a pesar de que ha sido el que ha impuesto la fue un lío, pero la verdad es que es muy interesante para estudiar la historia de Europa en un momento en el que acaba de caer Napoleón y las potencias modifican sus criterios de alianza mediante acuerdos a veces un poquito... Bueno, como era lo normal, sobre una antigua mezquita o templo islámico. Un templo islámico, esas antiguas mezquitas de las alquerías que había por la zona. Toda alquería tenía su pequeño templo, pues, luego reconvertido en pequeña ermita cristiana, pues están orientados hacia la Meca. El muro de la Qibla se orienta hacia la Meca.
eso está orientado hacia oriente, lo que es el muro principal del altar mayor. La parte posterior está orientada hacia lo que es oriente. También es cierto que en época renacentista, siglo XVI, aún todavía, los templos cristianos también se orientan hacia los santos lugares, que están en el mismo sitio, así que por ahí podía estar. Lo cierto es que es anterior a la expansión de Puerto Real, tiene ese origen previo, ¿no? Esa disposición. Renacentista, esta se conoce como, bueno, la puerta de los novios, que lo conocemos aquí en Puerto Real todo el mundo, porque es por donde entran de novios y salen ya unidos para toda la vida, en teoría. Y aunque lo vemos como está, que está bastante deteriorado, es uno de los mejores ejemplos de arte plateresco que se conserva en la diócesis de Cádiz. ¿Vale? Arte de principios del siglo, en torno a los años 1530-1540, es cuando se construye esta portada. Dentro de una de las ampliaciones que tiene el templo, tiene diferentes ampliaciones en el siglo XVI, por ejemplo la Constitución Nacional, que se le conoce también, habla del año 1592, no se parece, que es el año supuestamente que acaba una gran obra también en el templo y que viene el obispo de la diócesis e inaugura el templo, pero no hace porque el templo viene funcionando desde un siglo atrás prácticamente, ya en los años 40, 50 del 16 está funcionando, hay enterramientos en el lugar, se va modificando. Llamativo también es la torre, un poco lo que nos ha traído aquí, ¿no? No hay que enrollar tampoco mucho porque sobre esto podemos hablar muchísimo tiempo. La torre, si os fijáis, es muy original en el sentido de que no es nada cheto, no es nada ornamental, es una torre que más parece la torre de una fortaleza, que es una robusta, fuerte, con unos vanos, unas ventanas, que más se asemejan a saeteras que a ventanales, y es porque este templo cumple esa función defensiva durante el siglo XVI. Cuando, por ejemplo, en el año 1570, Felipe II manda a un visitador que se llamaba recorrer toda la costa de Andalucía, desde Ayamonte hasta Gibraltar, toda la costa atlántica andaluza, para ver qué lugares defensivos había en cada uno de estos lugares. Cuando llega a Puerto Real no se encuentra ninguna defensa, que puede funcionar como último reducto para defenderse por el grosor de los muros y por la fortaleza de su torre, era precisamente la iglesia prioral de San Sebastián. Comentaros también que funciona debido a la altura. Ahora mismo estamos en una de las zonas más elevadas de Puerto Real, que es una zona elevada. La torre de la prioridad funciona durante los siglos XVIII, incluso XIX, como elemento de guía de la entrada de los navíos a la bahía de Cádiz. Desde lo primero que veían cuando se iban acercando a la bahía era la torre de la prioridad de San Sebastián, y le valía un poco para conducirse e iniciar la entrada a lo que era en la bahía. ¿La fachada se puede reconstruir o se puede restaurar? La portada. O la dejan así, bueno, pues se puede restaurar La iglesia sin miedo. bueno, que si se deja así como los orígenes o como... Es que no es piedra chenera. Claro, es la diferencia. Mira, lo que hemos visto antes, hasta ahora, era piedra chenera, que es a partir del siglo XVII. Esto es anterior, esto es del siglo XVI. Esta piedra es de Puerto Real, pero no es de las canteras. Es de una cantera que había en Puerto Real, cerca del término municipal de las canteras, está el Cortillo de las Zarzas, que están las lagunas de las canteras, que es una zona de extracción de piedra tradicional de la Edad Media, y es la piedra que se conoce como martelillo, la piedra de esta piedra, no es la piedra ostiolera. Estas canteras funcionan hasta mediados del siglo XVII. Además hay una anécdota muy buena que pone en relación este templo con la catedral de Sevilla. En el año 1547 se está efectuando una de las grandes ampliaciones de este templo. La población de Puerto Real ha crecido, ya llega hasta aquí y lo quieren convertir en el principal templo de la población, y hay una obra muy importante. Y se está extrayendo la piedra para la construcción de este templo de estas canteras de la atalaya de Bargueta. Al mismo tiempo se está construyendo la capilla real de la Catedral de Sevilla, el estilo gótico, que es famoso, el mismo año, la piedra de la cantera de la atalaya de Bargueta. Que lo que pasa es que no hay piedra para la torre, llega un momento que queda tan poca piedra que hay una discusión
muchas veces erróneamente se ha dicho que la Catedral de Sevilla, la Capilla Real de la Catedral de Sevilla está hecha con las piedras de las canteras, en nuestras canteras, que no es cierto. Estas canteras no, de otras canteras de Puerto Real sí, está hecho con piedra de Puerto Real, pero de otras canteras que había en Puerto Real. Entonces de ahí la diferencia, no tiene nada que ver aquella piedra con la piedra obtenida. Esta es piedra obtenida y en los estados de la cocina del edificio, en la punta de ningún lado, dentro va a encontrar piedra obtenida. Y otra piedra sedimentaria. Lo que pasa es que esta tiene un origen geológico dentro del mar, en un momento de bajada del mar que asciende o se pulsa, y entonces el propio sol actúa como sedimentación y por eso aparecen los restos botánicos de conchas. La otra es en un espacio más interior, durante un periodo geológico, la arena de los ríos han ido creando un sedimento y como no estaban en el mar, lógicamente los ríos los tirón, las propias lapas, etcétera, actúan como un elemento de mayor dureza. De hecho, las conchas de canillas, de opciones, se está utilizando en la construcción para un tipo de más duro que la propia arena seca. Este escalón no está aquí por estar, esto era la antigua grada, la documentación del siglo XVII y XVIII te habla de la grada de la piedra de San Sebastián, porque no estaba látigo, esta piedra es posterior del siglo XIX, 1830 y algo, esa es la capital de Sevilla. Y esta era la grada que llegaba hasta la calle Ancha, que tú accedías al templo, que tenía una fachada más amplia en ese momento. Tener de crecer un poco el arte. Artísticamente ha hablado de plateresco dentro del Renacimiento, hay varios autores políticos directamente de Italia, y el plateresco es una versión. Queriendo, es decir, aparecen banderas francesas tricolores que no había, que lo que traían los absolutistas eran lo contrario a la bandera tricolor revolucionaria, que traían la borbónica, y una de las mentiras que hemos contado es que la gente no se sentaba al banco en la iglesia del siglo XIX. Pero eso es difícil de trasladar a un alumno de 14, 15, 16 años, no hemos sentado al banco en la mesa. El tema es, bueno, nos parece además a nosotros, creyentes o no creyentes, nos parece un poco extraño, ¿verdad? Pero descubrimos que los visitantes que han visitado nuestra zona, porque entre ellos estaba una británica, anglicana, que se convierte en catolicismo, se queda en esta, se vino en 1865 a visitar España y comenta en su cuaderno de viaje, la hija comenta que el domingo de Ramos acude en la catedral de Cádiz a los oficios y que los oficios eran tremendamente duraderos y que la gente pues, se cansaba, porque hoy cansadilla de trayecto, y que los niños y las niñas aprendían a sentarse sobre sus talones. Entonces, solo estudié cuando estuve buscando adelantar, porque adelantar pinta la iglesia de San Francisco, pinta una silueta en donde aparece una figura que es la silueta que no estaba cercano a ningún elemento del tutor. Y ahí Ala me dio la clave para poner que la colocación de banco de la iglesia debió ser una cosa del siglo XX, cuando me imagino que los curas empezaron a tener una serie de números de asistentes cada número y inventaron los bancos como referencia para una misa cada vez más grande. Entonces, bueno,
os comentamos también las cuestiones que hemos tenido que hacer en la ficción y dentro de la ficción, hacer alguna transgresión histórica. Cuando decimos además, yo creo que fue Manolo el que dijo, oye, pero ¿cómo lo vamos a inventar? Como le digamos a los niños que antes no había blanco en las iglesias, pues se van a quedar un poco fuera de... Y la idea de ubicarlo aquí era precisamente por eso también, es decir, este templo se culmina la obra apenas 20 años y tantos años antes de la escena que tenemos en el cómic. Este es un templo que se construye entre los años 70, 90 del siglo XVIII por el gremio de carpinteros de Ribera de Puerto Real, que era el gremio más potente que había en la villa, porque un gran porcentaje de la población de Puerto Real tenía un oficio. Ellos tenían una pequeña ermita en la plaza de la iglesia, aquí al lado, que se llama San Andrés, se les queda pequeña y ellos quieren un templo acorde con la importancia que tiene su gremio en Puerto Real. Y acuden además al más importante arquitecto que había en ese momento en Cádiz, que era Torcuato Callón, que es el que la planifica. Y él fallece, Torcuato Callón fallece antes de concluirse la obra, la termina como arquitecto de Cuba, del mercado antes, donde también participa entre los historiadores, que comentaba también antes, y la culminan en el año 1790, apenas años antes de que se produzca la invasión de la Nueva Napoleónica y tantos años antes de la escena de la guerra. El nombre de San José realmente no es el nombre que tiene usted. Si os fijáis al entrar, hay un gran escudo de mármol sobre la fachada, que hay una J, una M y una J. Jesús, María y José. El templo del nombre original es el de la Sagrada Familia, no el de San José. Al final, San José se queda un poco simplificado y también porque San José es el patrón de los carpinteros, queda como San José finalmente, ¿no? De hecho, el altar mayor podría desacralizado, pero estaba en la Sagrada Familia, que hoy día podéis ver en el altar mayor de la Piedad de San Sebastián. Porque esa Sagrada Familia, genovesa también del siglo XVIII, es la que presidía el templo de la Sagrada Familia que era esta. Hoy día pues tiene y evocan ese pasado marítimo, marinero de Puerto Real, de estos carpinteros de Ribera, esas maderas de los barcos, y además viene muy bien la posición que tenemos ahora mismo aquí, porque está realizada, son escenas del mar de Puerto Real, pero realizada precisamente sobre lo que son maderas de barcos y maderas de compuerta, maderas realizadas por carpinteros de Ribera, no del 18 posiblemente, pero de época más reciente, que el autor pues, ha ido recogiendo por el borde litoral de Puerto Real y le ha vuelto a dar una nueva vida. No sé si queréis acabar aquí, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Estáis a tiempo? Esto que contamos un templo, la realizáis ahora, pues nada, podréis realizar ya más adelante. La otra, de esta iglesia sacaron todo, llevaron a la de la ciudad, la otra sí que tiene fuego. No se perdió todo porque dijo alguien, solo sacaron parte, se han conservado la Sagrada Familia, se han conservado algunas cosas de la época, sí se han conservado, y esto se perdió bastante. Aquí había un par de cofradías, la verdad que es muy nazarenos, que van aquí, esas dos cofradías que se organizan en los años 40 del siglo XX, y las imágenes originales de esas cofradías se queman en el ámbito de la del 18 de aquí donde se hicieron algunas historias, creo que no hay nadie de tipo recientemente ha sido el Día de la Villa, hay alumnos que participaron como de la primera jornada que hicimos aquí. Yo creo que esto sirvió alguna historia además para recuperar aquí vino como el profesor de Japón, que en ese momento era consejo de cultura, y
aquello sirvió para recuperar el barrio. Probablemente no seguirá ya faltando una presencia y bueno, reivindicar aquella zona de historia que fueron entonces hechas por el Instituto del Mundo, por la UNICEF, que mucha de la gente que no hablaba empezaron a hablar, incluso algunos en convertirse en historiadores. Entonces, es una reivindicación de carácter personal que quiero reivindicar. Sí, yo decía lo del equipo de gobierno porque cada año se premia a una institución a ver si alguien se acuerda de aquella jornada de historia por lo menos de su lado. La cuestión es que yo no suelo pedir, sobre todo no pido para mí, pido para instituciones. Eso era un grupo de personas que creó una cantera, hablando de cantera, tenemos muchos historiadores buenos en Puerto Real que probablemente la jornada de historia. En algún momento, si alguien tiene influencia sobre gobernantes, que recuerden que durante 12 años hubo una presencia masiva importante de personas de Puerto Real que estaban en formación y que aún recuerdan con cariño